Bueno, ayer tuvimos el segundo día de misiones, quiero contarles un poquito, fue precioso, maravilloso, igual que el sábado anterior, que fue el primer sábado. Ayer fue el segundo sábado de misiones, fue precioso, donde pudimos estar con la gente, acercarnos ahí en la Pinta, algunos confesando y recibiendo al Señor en su vida, de lo que se le habló. Fue un tiempo precioso, con apoyo de nuestros hermanos de Providencia. Llegaron jóvenes y 2 plantillos llegaron a apoyarnos, así que éramos harto ayer. Fue precioso ese tiempo, así que se los comento. Y lo otro, el domingo pasado, ¿se acuerdan que no hubo reunión aquí? Que se cerró y bueno, se empezó. No hubo reunión aquí, nos juntamos en la Casa del Señor de Providencia, que es nuestra casa madre, casa matriz. De ahí han salido todas las congregaciones, para que sepan. Y salió Florida, la Lampa, aquí en Santiago, y fuimos saliendo por Japón, en provincia, y ahora también en afuera. Fue un tiempo precioso eso, de esa experiencia de volver a estar ahí, en esa casa. Y bueno, terminó la reunión, y después de la reunión comentarle a quienes se quedaron hasta el final. Fue un tiempo precioso con la pastora Paulina, donde comenzó a orar por quienes accedíamos, nos acercamos a ella. Fue precioso ver el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia verdadera, esa es la iglesia de Jesucristo, donde el Espíritu Santo se mueve de principio a fin, se mueve, está tocando corazón, está cambiando vida, está dándonos convicción de pecado, nos recuerda, como dice la palabra, que el Espíritu Santo es quien nos revela a Jesucristo, nos recuerda lo que Jesucristo enseñó. Entonces, todo lo que hablamos, todo lo que enseñamos, todo es basado en lo que aprendimos en Providencia y también en el seminario junto a mi esposa. Tuvimos el gusto, el honor de estar ahí en el seminario. Es maravilloso. Así que aquí también le hemos hablado al seminario, hemos puesto un video. A todos los que tengan en su corazón ese deseo genuino de ir a prepararse, debemos estar preparados, debemos prepararnos para ir a servir donde sea, aquí en el extranjero y lo que sea, servir para la obra del Señor. Es muy, muy, muy importante. Y este lugar precioso que la iglesia cuenta en Rosario, es un lugar maravilloso donde podemos ser equipados, donde 24/7 estamos con el Señor, de lunes a viernes estamos con el Señor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, las mismas clases. Está el Espíritu Santo en ese lugar. Y una de las típicas reflexiones que uno inmediatamente como que pone delante de uno es: no, yo no puedo, yo no voy a poder, o porque, no sé, tengo que dejar mi trabajo, tengo que ordenarme un poco, no me van a alcanzar las finanzas. El Señor hace. Cuando la persona da esos pasos de fe, tiene en su corazón seguir a Cristo, seguirlo de verdad, en sus términos, el Señor se va a glorificar. Lo hemos visto, lo vimos en nuestras vidas, y muchos hermanos que han pasado por el seminario. Entonces los animo porque es un lugar precioso. Bueno,
La prédica de hoy lleva por título Cuidado con el autoengaño. Cuidado con el autoengaño. Porque a veces nos autoengañamos. Podemos autoengañarnos. Vivimos en un mundo donde en muchas áreas de nuestra vida, desde pequeño, colegio, trabajo, después, nos encontramos con los engaños en muchos lugares. Y bueno, esto se presenta de diversas formas y a veces muy atractivo o seductor, pero Dios nos ha dado su palabra. Nos ha dado su palabra para que sepamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la opinión de Dios. Esa es la verdad. No como algunos, porque yo escuchaba a lo largo de mis años, he escuchado muchas veces, no, es que yo tengo mi verdad, es que yo tengo mi verdad. No. O sea, hay varias verdades, no. Uno puede tener una opinión, pero la verdad es esta. La verdad es la opinión de Dios. Lo que Él dice. El engaño es, cuando estamos frente a un engaño, estamos frente a una mentira, a una falta de verdad, a algo, digamos, torcido, tramposo. Y el autoengaño es mentirse a uno mismo. A veces podemos tomar algo que no es muy recto, lo tomamos y lo asumimos como que eso sí fuera lo recto, lo correcto. Entonces, engaño es creer en esta mentira y es funcionar de acuerdo a ella. Funcionar, ordeno mi vida de acuerdo a eso, como si fuera correcto. Pero Dios nos da, como decía, su palabra, nos da las escrituras. Qué honra que Dios, el creador de todo el universo, nos dejó su opinión. Para todos los temas relevantes de la vida de una persona, están aquí está su opinión. Cómo educar a nuestros hijos, cuál es el rol del esposo, el rol de la esposa, los hijos, cómo administrar mis finanzas, todo eso está aquí. La palabra nos da esas directrices para que ordenemos nuestra vida, para que no caigamos en esos autoengaños. La palabra nos dice cómo entrar al reino de los cielos. Me imagino que todos los que estamos aquí queremos entrar al reino de los cielos. Estamos aquí porque queremos entrar al reino de los cielos. Queremos que después que dejemos esta vida, vayamos a esa eternidad con Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a este tema. Vamos a ir a Mateo 7, 21. Y ya, esta escritura ya la hemos visto varias veces, que es una de las escrituras más fuertes de toda la Biblia. Nos dice, no todo, Jesucristo hablando, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos, nos dice pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesucristo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No nos autoengañemos. ¿Y de qué? ¿Autoengañarnos de qué? Bueno, vamos a ver, de acuerdo a este texto, vamos a ver tres aspectos muy importantes que esta porción de la Escritura nos da. Primer aspecto, muy importante, solo entrarán al reino de
de los cielos a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Solamente. Cuando Dios muestra una forma, muestra el camino, es esa. No hay plan B, no hay una segunda opción, es que podría ser así, de otra forma, no, es como Él dice, es como está establecido en su palabra. Solo entrarán al reino de los cielos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ahí en el versículo 21 le dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios en su infinita misericordia nos advierte. Esta es una palabra de advertencia, es para que estemos atentos a cuál es la voluntad de Él. Y el Señor es bien claro en explicarlo, a veces es bien didáctico. El mensaje de Jesucristo, se han dado cuenta, es bien fácil de entender. No es muy rebuscado, no usa palabras complicadas. Él nos enseña es muy fácil de entender. Este pasaje, que está en Mateo 7, se ubica al final del Sermón del Monte, lo que conocemos como el Sermón del Monte, que son toda esa enseñanza que empiezan en Mateo 5. Aquí estamos en Mateo 7, está casi al final del Sermón del Monte. Y dices muy claro: solamente los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. No existe otra forma, no hay plan B, como decía yo antes, u otra forma, otro camino alternativo, no, es solamente por Jesucristo. Obviamente, para hacer la voluntad del Padre debo conocer cuál es su voluntad, si quiero hacer la voluntad de Él. Y aquí está toda su voluntad. Ahí está su voluntad. Por eso los plantíos, por eso los talleres cuando nos juntamos, por eso estas reuniones el día domingo, el día jueves, por eso se hace todo eso, para ir conociendo la voluntad de Dios. ¿Qué tiene Dios para los hombres, para las mujeres, los hijos? Habla súper claro cómo educarlos, cómo administrar la finanza, que antes yo lo dije también es un tema ahí, Dios lo deja súper claro. Y se imaginan esta escena cuando muchos lleguen a presentarse frente a Jesucristo y les diga a Jesucristo: nunca os conocí. Qué fuerte. Que ninguno de esta congregación esté en esa categoría. Ninguno. Que estemos en la categoría, en la otra categoría, donde dice: buen siervo fiel, entra al gozo de mi Señor. Que estemos ahí, no en esto, no en esta categoría. Porque claro, con la boca podemos decir Señor, Señor, está bien, Señor, Señor, pero solamente Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce. Si estoy confesando Señor, Señor, porque realmente lo amo, porque realmente yo me pongo como siervo, porque si a Él le digo Señor, yo soy su siervo, o es una manera cliché de decir nomás, Señor, Señor. Él sabe, Él conoce nuestros corazones. Él sabe exactamente si hacemos su voluntad o no hacemos su voluntad. Por ejemplo, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, ¿actuamos en santidad? ¿O es solo cuando me ven? ¿O es solo cuando estoy con otra persona? ¿O es solo cuando vengo el día domingo a la reunión? Por ejemplo, un ejemplo. Si voy y compro algo y el vendedor se equivocó, no se dio cuenta y me dio vuelto de más, ¿qué hago con ese vuelto? Me doy cuenta y me quedo calladito aquí, bueno, o me devuelvo
donde el vendedor y le digo, mira, pasó esto y esto. O cuando estoy solo, veo a lo mejor en mi celular alguna cosa no debida, esos videos un poquito subidos de tono. Total, si nadie me ve, entonces nadie va a saber. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. En todo momento, debemos hacer la voluntad de Dios. En todo momento. 24/7. Desde que nos levantamos, desde que nos acostamos. Estemos con personas o no estemos con personas, o estemos solos. Realmente, el que es nacido de nuevo, el cristiano genuino, verdadero, sabe ese principio. Y aunque esté solo, no lo va a hacer. Porque sabe que Dios lo está mirando. Hagamos en todo instante la voluntad de Dios. En todo instante. Hacer la voluntad de Dios nos capacita para entrar al reino de los cielos. Solamente haciendo la voluntad de Dios. Y el segundo punto, que vamos a ver esta mañana, está en el versículo 22. No nos autoengañemos. Este es el segundo punto. No nos autoengañemos. Porque aquí en el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día. Delante yo puse énfasis en muchos. Qué triste, ¿eh? Muchos. Porque aquí lo que están hablando son personas que conocieron al Señor. Y de eso dice que van a ser muchos. Que en aquel día le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Solamente los cristianos echan fuera demonios. Profetizan en el nombre de Jesús, aquel que ha tenido una relación con Él. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, dice. Entonces, esto es un autoengaño en muchos cristianos. Ojo con eso, cuidado, atento. Ellos creen que porque profetizaban, que porque echaban fuera demonios y porque hacían muchos milagros, ellos iban a entrar al reino de los cielos. Pero Jesucristo le dice, nunca los conocí. Más adelante. Fluir en los dones que da el Espíritu Santo. Hace un tiempo vimos la doctrina fundamental, después vimos la doctrina intermedia, y ahí vimos los dones del Padre, los dones, también están los dones del Espíritu Santo y del Hijo. Fluir los dones que Él nos da, como los que aparecen aquí, profetizar, milagros, no nos da el pase para entrar al reino de los cielos. Recordemos que los dones son irrevocables. En Romanos 11:29, esta escritura no está. Romanos 11:29 dice que los dones son irrevocables. Eso quiere decir que el Espíritu Santo los da y no los quita. Aunque la persona se aleje de la fe, los dones van a seguir operando. Por ejemplo, una persona que fue cristiana, recibió dones, tuvo una relación con el Espíritu Santo le dio dones, esa persona fluía en dones, dejó de seguir a Cristo, se apartó, apostató, pero los dones siguen activos. Así que no es por los dones. Recordemos la palabra que Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. No dice por sus dones, por los frutos que da la persona. Fruto de conversión, fruto de santidad, un fruto, se nota el fruto, se nota que es otra persona cuando la persona ha nacido de nuevo. Pero que esta verdad quede bien internalizada en cada uno de nosotros, quede bien arraigada en nuestros corazones, en nuestro interior. No ser de aquellos como los que aparecen en esta escritura, que
porque decía, pero Señor, si echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros en tu nombre. Maravilloso usar los dones. Los dones que el Señor nos da son para usarlos, para su obra, para glorificarlo a Él. Es por hacer la voluntad del Padre. Hagamos la voluntad del Padre en todo tiempo, en todo tiempo. Seamos de aquellos que caminan por el camino angosto y entran por la puerta estrecha. El camino es Jesucristo. Él lo dijo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino estrecho es Jesucristo. La puerta. ¿Se acuerda cuando hablamos de los yo soy y vimos que Él es la puerta del redil? Él es la puerta. Es esa puerta estrecha. Es esa puerta donde entran las ovejas a su redil. Y un poquito antes lo dice en Mateo 7, también en Mateo 7, pero en el versículo 13 y 14. Ahí está. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Seamos de esos pocos. La iglesia de Lanza sea de esos pocos que van por el camino angosto y entran por la puerta estrecha. Haciendo su voluntad, podremos entrar al reino de los cielos. Tercer aspecto, muy importante. En el versículo 23 dice, bueno, el tercer aspecto es Dios va a rechazar a los que no hacen su voluntad. Eso es claro. Dios va a rechazar a quienes no hacen su voluntad. Aquí está su voluntad, es cosa de leer y obedecer. En Mateo 7, el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nótese que Jesucristo le está diciendo, hacedores de maldad, aquellos que hacían milagros, aquellos que profetizaban, aquellos que echaban fuera demonios, aquellos que fluían en sus dones. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él conoce los corazones, como dije antes, quién es el que hace realmente su voluntad. Como dice en Apocalipsis 3:16. Aquí no está la escritura, pero en Apocalipsis 3:16, pueden leerla después, habla que Él va a vomitar a los tibios. Y los tibios, el que está con un pie en Cristo, con el otro en el mundo, un día sí, un día no. El que no se decide, ese es el tibio. El inconstante, el que es de doble ánimo. El que está con el Señor a veces sí y a veces no. Ese es el tibio. Los que no hacen la voluntad de Dios. A ellos Jesucristo les va a decir, nunca os conocí. O sea, ¿qué está diciendo con eso? Nunca tuviste tiempo conmigo. Nunca te acercaste. Nunca tuviste tiempo de orar, de leer mi palabra, de estar conmigo. Nunca me buscaste. Eso quiere decir cuando dice nunca os conocí. Siempre hubo una excusa para no estar con Él. Ayer en las misiones se presentó una obra cortita, un sketch, que si algunos la conocen, se llama Las etapas de la vida. Es muy fácil de entenderla, el mensaje es muy directo y habla de esto. Cuando el Señor está llamando a nuestra conciencia. Todos nosotros sabemos cuando el Señor está llamando, cuando nos está hablando, desde que tenemos conciencia. Porque esta obra, bueno, el personaje empieza en el colegio, después más grande, después en la universidad, después trabaja,
Y siempre, Señor, no tengo tiempo. Señor, que tengo una prueba, tengo que estudiar, o tengo un compromiso, y así. Esa era siempre la respuesta. Y la última etapa de la vida es cuando la persona ya está muy anciana. Y dice, Señor, ya no puedo seguir. Siempre. Pasó toda la vida. Se pasó toda la vida. Isaías 55:6, también es una escritura que hemos visto antes, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle, llamémosle mientras Él está cercano. Él quiere una relación estrecha. Él quiere conocernos. Él no es un Dios lejano. Empecé hablando de los engaños. Uno de los engaños que yo tenía cuando chico, que era que pensaba que Dios era un Dios lejano. Lejano, muy lejano. Dios es un Dios que quiere cercanía. Es un Dios muy cercano. Conoce nuestros anhelos, conoce nuestras debilidades, nos conoce súper bien. Por ejemplo, los que piensan casarse, pasan harto tiempo juntos para conocerse. Es lo mismo con el Señor. Debemos tener tiempo juntos con Él para conocerlo. Por ejemplo, nosotros, de las 24 horas del día, 8 estamos durmiendo, aproximadamente 16 horas quedan en el día. ¿Le dedicamos tiempo al Señor? ¿Diezmamos ese tiempo? Por ejemplo, de esas 16, sería como, yo saqué el cálculo, es como 1 hora y 40. Ese es como mínimo. Pasamos tiempo con el Señor, por lo menos 1 hora y 40 minutos al día con Él, para estar con Él. Él se goza cuando nosotros nos acercamos a Él. Así que tengamos tiempo con el Señor, tengamos tiempo, hagámoslo, ordenemos. A veces nuestros tiempos o prioridades están un poco desordenadas, ordenemos y busquemos esos tiempos con Él. A veces queremos, Señor, bendíceme, ayúdame en esto, pero nosotros no apartamos el tiempo para estar con Él. A veces queremos solamente que nos bendiga, Dios a mi servicio, Él a mi servicio. ¿Qué dijo Jesucristo la noche anterior que iba a ser crucificado ahí en Getsemaní? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se entregó por cada uno de nosotros. Él no puso ninguna excusa. Así como le explicaba la obra esta, que siempre hay una excusa para no tener tiempo. Siempre hay una excusa. Pero Jesucristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa era la copa de la ira. O sea, yo no quiero pasar por tu ira, le estaba diciendo Jesucristo a su Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no puso ninguna excusa para ir a la cruz por cada uno de nosotros. ¿No le hace reflexionar esto un poco? Que Él no puso ninguna excusa. Y dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y así, en esa condición, Él venció. Tengamos tiempo con el Señor. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Y hoy puede ser hallado. Hoy puede ser hallado, no mañana.
hoy, no dejemos para mañana, porque no sabemos. ¿Cuáles son las dos condiciones para buscar a Dios mientras pueda ser hallado? Una, que Jesucristo aún no ha venido por su iglesia. Porque cuando se llega a su iglesia, el Espíritu Santo se va. Y la otra condición, que aún estamos vivos. Entonces busquémoslo mientras tenemos esas dos condiciones. Y busquémoslo ahora. Porque no sabemos si mañana puede que el Señor venga esta noche. No sabemos cuánto nos queda de vida. Nadie lo sabe. Así que cuidado con ese autoengaño. Cuidado con ese autoengaño. De creer que podemos entrar al reino de los cielos sin hacer la voluntad de Dios. O sea, como me doy una vueltecita y busco un atajo. No. Es como Él ha establecido. Seamos de aquellos que caminan por el camino angosto y aquellos que entran por la puerta estrecha. Eso es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es hacer la voluntad. Caminar por el camino estrecho, entrar por la puerta. Por Jesucristo. Por medio de Él. Solo así entraremos en el reino de los cielos. Amén. 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 Vamos a terminar alabando al Señor. Porque Él es digno, Él merece toda honra y toda alabanza.